Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a esta clase nuevamente de ciencias, con el comienzo de esta nueva unidad. Hoy día vamos a hablar sobre el modelo cinético molecular, que es algo seguramente que ustedes ya saben, solamente que a veces escuchamos conceptos, palabras que a nuestros oídos son como nuevos. A veces hay palabras extrañas en la ciencia que producen hasta y como que uno se sorprende y no sabe si realmente va a lograr comprender el contenido. Pero después nos damos cuenta que las palabras a veces son más difíciles de lo que realmente significan y son cosas que nosotros a diario las vemos, las utilizamos y las conocemos, ¿ya? Comenzamos entonces nuestra clase, ahí está la diapositiva de presentación de todas las veces con el centro al cual ustedes pertenecen como estudiante. Y después la próxima diapositiva, ahí tenemos el tema. El tema es modelo cinético molecular. Están los profesores, que somos los que estamos a cargo de ustedes en esta asignatura, y ya estamos en el mes de la patria, septiembre. Un maravilloso mes. El objetivo de esta clase es describir los tres estados de la materia, asociándolos al grado de orden y movimiento de las partículas, que son átomos y moléculas, que componen un material determinado. ¿Ya? Los tres estados de la materia. Ese es el objetivo para la clase de hoy. Si ustedes observan este paisaje tan hermoso, acá tenemos presentes los tres estados de la materia. Tenemos en las montañas y en los hielos, en aquellos témpanos que estamos observando, tenemos el estado sólido de la materia. El agua prácticamente bajo cero, aún ahí sin el grado suficiente para congelarse, está en estado líquido. Ese es el otro estado de la materia. Y tenemos las nubes que están rodeando esas montañas en estado de la materia gaseosa. ¿Ya? Si observamos la otra diapositiva que viene a continuación, también ustedes se van a dar cuenta que ahí también están los tres estados de la materia. Está el líquido en el océano, en el mar, el sólido en aquellos lugares como valles, incluso los cerros, el roquerío, y también está el estado gaseoso en esas nubes que están ascendiendo porque el día está abriendo, ¿ya? Siempre vamos a encontrar esos estados. Seguramente si ustedes miran alrededor de su casa, van a poder observar que los tres estados de la materia de alguna u otra manera están presentes, ¿ya? Bueno, para comenzar este contenido de ahora, en la próxima diapositiva que se va a proyectar, tenemos unas preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿cómo consigue inflar el globo la mujer? Esto que habitualmente se hace en los cumpleaños, algún tipo de celebración, alguna manifestación importante que tengamos, ahí siempre los globos como que adornan los lugares. Bueno, ¿cómo se consigue inflar el globo a la mujer? Son preguntas que vamos a hacer porque las vamos a ir respondiendo a medida de la clase. ¿Por qué se mantiene tenso el material que compone el globo? ¿Por qué ese globo va aumentando de volumen, de capacidad, pero va manteniéndose tenso? ¿Ya? ¿Qué pasa si se desanuda el globo? ¿Por qué? Generalmente nosotros vemos que al soltar un globo, él se mueve rápidamente por el espacio donde estemos, eliminando el aire que hemos depositado dentro de él para que se infle. ¿Pasaría lo mismo si el globo estuviera lleno de agua? ¿Por qué? Esas son preguntas que nos vamos a responder durante esta clase y las próximas clases. Son preguntas que nosotros sabemos a lo mejor su respuesta. No es lo mismo que estuviera con agua, el globo se cae, el agua se desparrama. Pero ahora la pregunta pequeña que es ¿por qué? Es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿Por qué sucede eso? ¿Ya? Entonces, comenzando para poder aclarar estas preguntas tan cotidianas que lo sabemos y son tan simples a veces de responder, pero si buscamos a lo mejor el verdadero significado a nivel químico, nos vamos a dar cuenta que sucede algo a niveles muy microscópicos que a simple vista nosotros no lo observamos. Ya,
En la próxima diapositiva, acá, vamos a empezar definiendo lo que es materia. Y acá hay algunas definiciones importantes. La materia es la sustancia que compone los cuerpos físicos. Consta de partículas elementales y tiene diversas propiedades. Cuando hablamos de partículas elementales, queremos decir que esas partículas son muy importantes, las de base, es decir, las más importantes para poder constituir la materia, ¿ya? Cuerpos físicos, todo. Si ustedes observan alrededor de sus casas, si alguno de ustedes está en una mesa sentado, tiene un cuaderno, un lápiz, el aparato tecnológico, el dispositivo que ustedes están utilizando es un cuerpo físico. Ustedes mismos, si tienen mascotas, ¿ya? Son cuerpos físicos. Estamos rodeados de materia. El otro significado de la materia es cualquier cosa que tenga masa y volumen. Es decir, que tenga alguna consistencia, una sustancia, y a la vez que nosotros podamos observarlo y ver ciertas distancias, ciertas medidas. En otras palabras, la materia es aquello que ocupa un lugar, como por ejemplo el agua, el aire, la madera, las estrellas, los seres vivos, etcétera. Estamos rodeados de materia y nosotros también somos parte de eso, ¿ya? A continuando, vamos a ver que en la próxima imagen, a medida que el profesor va apretando el teclado, vemos nosotros materia. En las piedras, en las maderas, en las estrellas y el universo completo, los seres vivos, todos los seres vivos, microscópicos como esa bacteria, como ese pez, como la abeja, como aquellos animales, todo lo que sea a nivel ya de fungi, a nivel de crecimiento de hongos, seres pertenezcan tanto a la flora o a la fauna, todo es materia, ¿ya? Y la última imagen que también está ahí, que termina con una imagen de ahí, de la naturaleza, materia. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante para nosotros tener este concepto claro? Porque en este proceso de química donde vamos a hablar de los estados de la materia, vamos a observar que la materia sufre ciertos cambios cuando de alguna u otra manera es afectada por algunos factores externos. ¿Ya? En la próxima imagen, acá ustedes hay preguntas que también las vamos a resolver. A veces las preguntas son buenas hacerlas porque nos ayudan a buscar respuestas. Y esas respuestas pueden estar encontradas en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana, con cosas que nosotros hacemos a diario. Por ejemplo, cuando ponemos la mañana para tomar un desayuno, ponemos el hervidor, vaciamos el agua líquida, sale vapor al tomar un café, el pan que calentamos, prendemos la cocina, es necesario el gas para poder dar calor. Nosotros utilizamos mucho esos cambios físicos. ¿Cómo podemos distinguir los estados de la materia? Eso lo vamos a aprender hoy. ¿Qué característica tiene cada uno de sus estados físicos? Hay 3 estados. ¿Puede una sustancia existir en más de un estado físico? ¿Puede una sustancia en estado de la materia pasar a otro estado de la materia? ¿O pasar de uno rápidamente al otro estado de la materia? Bueno, con lo que sigue a continuación lo vamos a ver. Nosotros acá, aquí observamos, aquí es un agua termal. Esa agua líquida que está en estado de la materia líquido, rápidamente pasa a un estado de gaseoso, que es el vapor que nosotros vemos de esa misma agua. De un estado pasó a otro. Del estado líquido pasó al estado gaseoso, ¿ya? En la próxima imagen también vamos a ver otro cambio de la materia. Ahí está el cambio de la materia de sólido a gaseoso. Y todo eso después, más en las próximas clases, no precisamente hoy, vamos a encontrar el nombre de cada uno de esos cambios. Ese que están observando ahora, donde está ese cóctel, ahí es de estado sólido, del frío al gaseoso, de forma inmediata, sin pasar por otro, ¿ya?
porque sí se puede pasar de estado sólido a gaseoso. Después, en la próxima imagen, tenemos otro, del estado sólido de un helado a un líquido. ¿Quién no le ha pasado eso? Que está comiendo un helado y a medida que aumenta la temperatura, vemos que ese helado que estaba en una forma sólida empieza a transformarse a un estado líquido, ¿ya? Son cambios que sufre la materia. Claro que sí los puede sufrir y sí puede ser afectada. En otra imagen, cuando nos duchamos, nosotros ahí pasamos prácticamente del líquido, que es el agua que recibimos de la ducha en forma calentita, con una temperatura agradable para ducharnos en las mañanas, de esa misma agua nosotros vemos que sale vapor. Aquellos que nos gusta dar una ducha con una temperatura bien alta. Y ahí sale vapor. Pero ese vapor, cuando llega al techo y toca lo frío del techo o de la cerámica o de las paredes de la ducha, se transforma nuevamente en líquido. De líquido a gaseoso y de gaseoso nuevamente a líquido. ¿Ya? Es decir, estamos rodeados. Si ustedes observan su vida diaria, esto lo estamos viviendo constantemente en la vida cotidiana. ¿Ya? Ya, profesor. A ver si en la otra imagen. Acá tenemos una fría mañana de invierno. Lo que antes era un agua, una lluvia que cayó durante la noche, una garúa. Con las bajas temperaturas, esa gotita de agua cuando iba cayendo de la rama pasó del estado líquido al estado de la materia sólido. ¿Ya? Ahí se congeló esa gotita de agua. Entonces, sí la materia, sí puede cambiar de un estado a otro. ¿Ya? Avancemos. ¿Qué es el modelo cinético molecular? Cuando nosotros hablamos de cinético molecular, como que la palabra nosotros decimos de qué se tratará, qué difícil, pero no es tan así. Está hablando simplemente de precisamente de lo que hemos estado ya hablando, de los estados de la materia y vamos a ver ahora este estado de la materia, ese vapor, ese líquido, ese hielo que se congeló, que quedó ahí. ¿Qué pasa internamente? Porque nosotros acabamos de ver que estos estados de la materia tienen partículas que son microscópicas, ¿ya? Y en cada uno de los estados de la materia, esas partículas tienen una estructura, una propiedad y pueden ser transformadas. Eso ya lo vimos, ¿ya? Este modelo se basa en tres principios. La materia está formada por partículas muy pequeñas que son casi imposibles de ver, imposible, como átomos o moléculas. Estas partículas no paran de moverse, siempre están en movimiento. Aunque estén en el estado sólido, siempre están en movimiento. Y entre partícula y partícula no hay nada, no hay absolutamente nada. ¿Ya? Es difícil a veces entender esto, pero a medida que veamos algunas imágenes lo vamos a comprender. En realidad, este PowerPoint se aprende en este aspecto de la química mucho más a través de la observación de algunos experimentos, a ver si los podemos hacer aún aunque estemos en clase online. ¿Ya? En la próxima diapositiva, después de haber observado, vamos a ver que una de esas partículas importantes de la materia es el átomo. ¿Y qué es el átomo? Bueno, yo ahí puse A, de la palabra átomo significa sin, sin. Y tomo significa división, sin división. Entonces vamos a hablar de átomo, vamos a hablar de sin división, de aquello que permanece unido. Átomo es la unidad básica de toda la materia. Es decir, cuando hablamos de la unidad básica, estamos diciendo que es la unidad más importante para poder formar parte de la materia. Es decir, sin átomo no hay materia. ¿Ya? Por eso dice que es la unidad básica. Es la estructura que define a todos los elementos químicos y tiene propiedades químicas bien definidas. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos. El carbono, el hidrógeno, ¿ya? El sodio, el cloruro,
el níquel, el zinc, el hierro, el fierro, todos esos elementos de la tabla periódica tienen y están formados por átomos. En la parte inferior derecha de su pantalla, ahí nosotros tenemos es una imagen, ¿ya? Una infografía, porque tiene información escrita y tiene una imagen. Y ahí habla que este átomo tiene ciertas partes. Tiene un núcleo, que el núcleo está formado por protones y neutrones, y tiene también electrones que giran alrededor de este núcleo en diversas órbitas electrónicas, ¿ya? Del electrón. Para entenderlo mejor, en la próxima imagen está mejor ejemplificado. Ahí tenemos un átomo, ¿ya? Ahí. Lo que vemos al fondo, al medio, ahí profesor usted va apretando y va a ir marcando las flechitas con los nombres, está el núcleo. Los protones y neutrones se encuentran dentro de él y queremos saber solamente por el momento que los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen neutros. Por eso se llaman neutrones, porque son neutros, ¿ya? Y alrededor de este núcleo giran los electrones que tienen carga negativa. ¿Y dónde giran los electrones? En esas órbitas, que son como elipses, ¿verdad? Pero son órbitas que están alrededor de este núcleo. Eso que ustedes están visualizando ahí es un átomo. Un átomo. ¿Qué pasa con estos átomos? Estos átomos, cuando se unen a otro átomo, forman una molécula. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo, avancemos. En la próxima diapositiva, aquí tenemos un átomo unido a más átomos y van formando una especie de enrejillado, ¿verdad? Ahí lo que ustedes están observando es una molécula. ¿Qué es una molécula entonces? Es un grupo de átomos que pueden ser iguales o diferentes, que se mantienen unidos y no se pueden separar sin afectar o destruir las propiedades de la sustancia. O sea, para mantener la sustancia, la materia, en forma completa, los átomos pertenecen unidos. Si yo destruyo eso, esa materia ya fue destruida. Recuerden ustedes que el átomo es la unidad básica de la materia. Y cuando yo uno un átomo con otro átomo, estoy formando ya una molécula. Por ejemplo, al apretar, ahí la imagen que vamos a observar en la parte inferior de esta misma diapositiva, tenemos la molécula de agua. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, que se representan por una H, y un átomo más grande, que es el átomo de oxígeno, que se representa por una O. Agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y oxígeno es uno solo. ¿Ya? Ahí tenemos dos tipos de átomos que están unidos. Si yo destruyo eso, se destruye la materia que forma la materia, la sustancia que es el agua. Esa molécula más otra molécula de agua, más otra molécula y muchas moléculas de agua forman el agua, la que nosotros bebemos, la que nosotros tomamos. ¿Ya? A continuación vamos a observar mejor esto acá. Esta es una molécula de agua. Ahí al apretar vamos a ir viendo que un átomo de hidrógeno, el otro también átomo de hidrógeno, más un átomo de oxígeno mayor. Los dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno forman esta molécula de agua, como va a aparecer ahí en la pantalla. Ahí, al apretar nuevamente va a aparecer en la parte superior derecha H2O. Si alguna vez escucharon esto, ahora ustedes saben ya que el agua está formada por esta molécula. Y así todo. El aire, el oxígeno, un hielo, un helado, un café, el vapor de la ducha, tiene otras moléculas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Ya, profesor? En la próxima diapositiva, ahí lo que ustedes están observando es hielo. Hielo está en estado sólido. Aquí vamos a ver la definición. Dice, estado de la materia. Hay tres estados de la materia. El primero de ellos es estado sólido. El estado sólido, esta sustancia que se halla
en estado sólido esta materia, se mantiene sólido, firme, porque las partículas que lo conforman están atraídas fuertemente. Están una pegadita al lado de la otra. Esta fuerza determina que las partículas estén muy juntas y ordenadas. En su cuaderno, en su lápiz, en la taza de café que tiene, todo lo sólido que usted puede observar, las partículas están una al lado de la otra. Observemos esta imagen que viene ahora, que se va a proyectar en esta misma diapositiva. Así. Ese es el estado sólido. Aquí una partícula está al lado de la otra y no están desordenadas, están en completo orden. ¿Qué movimientos tienen ellas? Solamente vibración, ahí, en su lugar, sin moverse un milímetro del espacio, pero están vibrando constantemente porque están en movimiento. Y entre ellas no hay absolutamente nada. Todo objeto sólido tiene una forma fija. Un cubo de hielo, usted lo ve, tiene un tamaño, tiene exactamente caras, lados, usted puede observar, tiene una forma que solamente si pasa por una temperatura alta empieza a perder esa forma, ¿ya? O incluso puede un objeto de su casa, ahí no pierde la forma porque el estado sólido se mantiene intacto, ¿ya? El otro estado de la materia que vamos a observar es el estado líquido, ¿ya? Este estado líquido. El estado líquido, la fuerza de atracción entre estas partículas, ahora también hay una fuerza de atracción, pero es menor. ¿Hay un orden? Sí, pero es menor. No es tanto como el sólido. Este modelo de la materia nos ayuda a entender por qué los líquidos son cuerpos sin forma propia. Los sólidos, ¿ya? Sí tienen forma propia. Observe su mesa, su silla, un sillón, su aparato tecnológico, el lápiz que tiene en la mano. Tiene una forma propia, el sólido, pero el líquido no. Porque usted si ya tiene una jarra con agua y la tiene que vertir una cantidad de agua en un vaso, esa agua sale de la forma de la jarra y después toma la forma de un vaso de agua. El agua se adapta al lugar donde va a ser contenida. No tiene forma propia, pero sí un volumen que nosotros lo podemos medir, ¿verdad? Bien, aquí vamos a ver a través de la imagen que se va a proyectar en esta misma diapositiva, ahí las partículas, cómo están en el agua. Ya no están tan juntas como un sólido. Están en movimiento, pero ya están un poco más dispersas. Ya el movimiento es más obvio y también ellas se mueven con más libertad, pero dentro del espacio que está contenido. ¿Ya? El tercer estado de la materia es el estado gaseoso, que es el que vamos a ver a continuación. Cada vez que usted prende su cocina, ahí hay gas, estado gaseoso. En el estado gaseoso, como bien lo dice la definición, las, las partículas que están aquí, la fuerza de atracción que tienen es muy, muy débil, permitiéndole una gran movilidad y una separación mayor, mucho más de la que existe en los sólidos y en los líquidos. Este modelo de gases nos ayuda a entender por qué este estado de la materia no tiene forma propia ni tampoco tiene un volumen definido. Yo no puedo tomar gas con la mano y medirlo, ¿me entiende? Pero sí una cantidad de agua yo puedo medirla en litros, en milímetros, y el sólido lo puedo medir también, pero el gas no se puede medir. No puedo contenerlo, decir voy a tomar un poco de gas y lo voy a guardar para el próximo mes en este frasco. ¿Me entienden? No es así. Por eso las partículas aquí están muy separadas y muy dispersas y no tienen volumen ni forma definida. Por ejemplo, la respuesta de la primera imagen que vimos, el globo. Y ahí está esa imagen, las partículas dispersas, ¿ya? Muy dispersas. Pasando a la otra diapositiva, aquí se observa mejor. Ayer les compartí a sus compañeros que van a clase presencial y les decía, ¿qué pasa cuando ustedes están en su dormitorio y se colocan
un desodorante en spray o en el baño, a los pocos minutos todo el dormitorio o todo el lugar donde ustedes aplicaron el perfume o qué sé yo, el desodorante, está pasado a la fragancia. Y es porque es gaseoso. Las partículas se dispersaron por todo el lugar, absolutamente por todo el lugar, ¿ya? Cuando alguien pasa fumando, uno siente de lejos el olor a cigarro por el humo que llega a uno, porque las partículas se dispersan, abarcan todo el espacio donde ellas puedan llegar, ¿ya? Esta imagen que ustedes están observando les va a ayudar a entender el estado de cada una de la materia, ¿ya? Ahí, avancemos. En la próxima diapositiva. En resumen, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos varias cosas. La primera de ellas es que la materia es la sustancia que compone los cuerpos físicos y que tiene partículas elementales. Estas partículas elementales ya sabemos que son los átomos y que cuando un átomo se une a otro átomo forma una molécula. También aprendimos que el modelo cinético molecular de la materia ayuda a comprender mejor que todos los elementos tienen una estructura, tienen propiedades y tienen transformaciones. Y el átomo es la unidad básica de la materia. Sin átomo no hay materia, por eso es la unidad básica. Esas palabras que están en rojo son muy importantes. La molécula es un grupo de átomos iguales o diferentes que se mantienen unidos. Y abajo, en la imagen, está proyectada la explicación de los tres estados de la materia y cómo estas partículas que forman esos estados de la materia están unidas. Esa es una propiedad. La propiedad es que las partículas están unidas, medianamente unidas, lejanamente unidas, que tienen, en sólido hay un volumen, ahí tienen una medida, un peso. En los líquidos adoptan la forma del que lo contiene y en lo gaseoso no hay forma de poder tener un volumen o de decir la forma del gas, porque también las partículas son mucho más dispersas en grandes movimientos y adoptan el lugar donde ellas son esparcidas, ¿ya? Esos son los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En la próxima clase vamos a ver cómo se llama el proceso cuando de sólido pasa a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido y así sucesivamente, ¿ya? Cada uno de esos cambios del estado de la materia tiene un nombre y una característica en particular. Así que yo los dejo invitados para que la próxima clase ustedes puedan también conectarse y no perderse las clases ahora que son de química. En la próxima diapositiva, en la última, está proyectada mi correo y también está el teléfono de contacto por WhatsApp, solamente mensajería, ¿ya? Y están las páginas del texto de ciencia que ustedes tienen, donde este contenido fue adquirido y también proyectado en esta noche para ustedes. Así que si quieren reforzar más, aprender más, recurran y lean su texto de ciencias, porque ahí ustedes van a poder comprender con mayor exactitud o recordar algunos términos importantes que hay ahí. ¿Ya? Los invito a que puedan leerlo. Son 3 páginas de todo lo que hoy día pudimos hablar. ¿Está bien? Ya, chicos, les agradezco. Profe, tengo una duda, disculpe que la interrumpa. Dígame. Como ya terminó la clase, quisiera preguntarle si acaso, ¿cómo nos fue más o menos las evaluaciones de ciencia, coeficiente 2? Si están buenas, están más o menos, ¿no? Mire, yo al principio de la clase, yo hice una felicitación